Lunes 28 de abril del 2025 y arrancamos con la mejor información. No cabe duda, mi querida familia, que la elección al Poder Judicial va a beneficiar a las y los mexicanos, aunque le esté ardiendo por donde no le da el sol a los de la oposición. Hoy la presidenta dejó en la lona al expresidente Zedillo porque él quisiera seguir en sus tiempos de corrupción. Se le olvida, que no se confunda este expresidente, que hoy estamos con la cuarta transformación. Chéquense nada más este agarrón, porque hoy la presidenta lo dejó en la lona. A todos y a todas, Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy de Grupo Cantón. Bueno, a propósito de esta cifra que acaba de dar de que los mexicanos serían la 10ª potencia económica, ¿qué le llega a la mente al saber la importancia de lo que es la comunidad mexicana de Estados Unidos? Sobre todo también ayer que usted mencionaba que pues México no es piñata de nadie, ¿no? O sea, realmente la importancia que tienen los mexicanos ahí en Estados Unidos. Las y los migrantes en Estados Unidos mexicanos, pues han estado ahí por varias generaciones. Es más, cuando nos quitaron la mitad del territorio ya vivían ahí, o más de la mitad del territorio. Y a lo largo de la historia, pues ha habido migración por dos razones. Una, la necesidad de las y los mexicanos de buscar una vida mejor para sus familias, y la otra, la necesidad de la economía de Estados Unidos de que haya trabajadores y trabajadoras que ayuden a desarrollar su economía. Fíjense, son nada más, a ver, pone el número otra vez, de los 38 millones que se estiman, hay quien habla de 40 millones, son 4 millones que no tienen documentos, pero la mayoría de ellos ya llevan muchísimos años en los Estados Unidos y contribuye. Se estima que 20% del ingreso de las y los mexicanos es enviado en remesas. ¿Qué significa? Que el 80% se queda en los Estados Unidos en ahorro, en consumo, en pago de impuestos. Entonces, esta idea de que las y los migrantes quitan trabajos es todo lo contrario, ayudan a la economía de los Estados Unidos. Entonces, es muy importante que todas y todos los mexicanos lo conozcamos y todas y todos los estadounidenses lo conozcan también, todas las nacionalidades, pero particularmente nosotros y los estadounidenses, para que reconozcan ese trabajo, que sepan lo que significa para su país y que sea parte pues de todos los diálogos también en los temas de migración. La criminalización de los migrantes pues es un tema esencialmente racista, y lo que nosotros estamos planteando es, en todo caso, pues hay que platicar de esos 4 millones de indocumentados con el gobierno de Estados Unidos, y también el reconocimiento de muchísimas familias mexicanas de primera, segunda, tercera, cuarta generación que están ahí y que contribuyen de manera muy importante. Yo creo que si hacemos una encuesta, a ver, la vamos a hacer, y preguntamos, ¿tienes un familiar viviendo en los Estados Unidos? A cualquier mexicano o mexicana, pues no sé, un porcentaje altísimo va a decir que sí. Yo lo hago ahora en las asambleas en el país. Pregunto, ¿quién tiene familiares en Estados Unidos? Y todos levantamos la mano, incluídame yo. A ver ustedes, ¿quién tiene familia en los Estados Unidos? Porque primero somos países vecinos y es normal que haya migración, pero históricamente pues ha habido un montón de mexicanos de distintos oficios y profesiones. Mi hermana, por ejemplo, lleva ya más de 30 años viviendo, maestra de escuela primaria allá. Se fue de estudiante, ella periodista, por cierto, de comunicación, se fue como reportera de Notimex allá,
y después hizo la carrera de maestra allá y se quedó, allá se casó y tiene sus hijas. Pero como mi hermana estoy contando la historia de millones y millones y millones de mexicanos y mexicanas que están allá. Entonces, es una relación muy importante, porque a veces hablamos de las exportaciones, de las importaciones de mercancías, pero las personas, pues es una relación fundamental. Y tiene que haber un reconocimiento de lo que contribuyen a la economía de los Estados Unidos. Por eso es importante mencionarlo aquí, porque nos da datos, nos da información para que todas y todos tengamos esos datos y podamos platicar, debatir, ponerlos públicamente para que todas y todos sepamos la importancia de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos. Aquí nada más se está mencionando lo que es la aportación económica, pero falta también lo esencial, la aportación cultural, la aportación de valores. Se está hablando de la aportación de muchísimas y el sincretismo cultural que ha habido en muchísimos lugares de los Estados Unidos, particularmente en el sur. California pues es uno de ellos, pero no solamente. Bueno, sur y norte, porque en el norte de California pues hay también una historia muy grande de los mexicanos, pero en prácticamente todos los estados de la Unión Americana hay mexicanas y mexicanos de diversas generaciones. Sí, es una buena idea conocer, en un próximo estudio conocer precisamente esas aportaciones que hacen el pueblo mexicano a lo que es el pueblo de Estados Unidos. Sí, por supuesto. Bueno, esa sería la primera pregunta. Segunda, entrando a otro tema. Recientemente el expresidente Ernesto Zedillo pues aseguró que en México se murió la democracia y que se está convirtiendo en un estado policial. Esto lo dijo en una entrevista en la revista Nexos, a la par que consideró como cuestionable, y lo pongo entre comillas, la elección judicial que se realizará el próximo 1 de junio, en donde se elegirán a jueces y magistrados. Él dijo que la llamada reforma al Poder Judicial, así como la elección de jueces y ministros, considero que están tratando de destruir al Poder Judicial. ¿Conocer su opinión referente a lo que está diciendo el expresidente, que pues realmente no sé si podemos calificarlo, cómo tiene la cara de poder hablar de este tema cuando él fue uno de los que pues prácticamente a la mala hizo un cambio en el Poder Judicial? Pero conocer su opinión referente a estas declaraciones. Hay varios temas, qué bueno que lo preguntas, hay varios temas muy interesantes en esto. Lo primero es que nuestros adversarios políticos, dirigentes de partidos de oposición, digo dirigentes porque ahora que estuve cuando llegué a Cancún, fuimos en vuelo de aquí a Cancún el viernes, una señora me paró y me dijo: oiga, yo no voté por usted, pero estoy muy contenta con el gobierno que está haciendo. Entonces, hay mucha gente que a lo mejor se identifica con otro partido político y que reconoce al gobierno de México. Por eso digo los dirigentes del PRIAN, para ser muy claros. Intelectuales que estuvieron vinculados durante años al poder, que no pueden entender cómo es posible que ya no les hagamos caso, o que el pueblo de México no les haga caso porque estuvieron como consentidos con mucho dinero durante muchos años, comentócratas de los medios. Ahora la cantaleta que traen es que somos un gobierno autoritario. Esa es la nueva, ya lo traen desde hace rato. Entonces, letras libres, nexos, traen autoritarismo, se acabó la democracia en México. Esa es su nueva narrativa. Como ya nadie les cree, ya tienen muy poca, entonces ahora andan buscando nuevos voceros. Bueno, se van a buscar a Zedillo como vocero, expresidente de México. Vamos a hablar del sexenio de Zedillo. ¿Por qué no hablamos, hablando de democracia, de las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque, de Aguas Blancas? Pues nosotros no reprimimos. Vamos a hablar de democracia. ¿Por qué no hablamos del FOBAPROA? Porque también es autoritarismo rescatar a unos cuantos, hacer deudas privadas como deudas públicas y dejar en el desamparo a millones de deudores en nuestro país, con una deuda que seguimos pagando, las y los mexicanos. ¿Por qué no hablamos de la privatización de los ferrocarriles? Porque eso también es autoritarismo. ¿O a quién le consultó cuando privatizó los ferrocarriles? ¿A poco hizo una consulta pública para saber si los privatizaba o no?
Y después acabó con los ferrocarriles de pasajeros y después se fue a trabajar a una de las empresas que fueron beneficiadas de la privatización. ¿O qué eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de la desaparición de la Corte y la decisión a modo de una nueva Corte impuesta por él? Porque él propuso a cada ministro y ministra de la Corte, ministros, eran nombres de aquella época. ¿O por qué no hablamos del Consejo de la Judicatura, que estaba dirigido por la misma persona, presidenta de la Corte? ¿O que eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de lo que dice la Bastida? De que él entregó al PAN, a petición del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México. ¿O que eso no es autoritarismo? ¿Eso no es entreguismo? Entonces, ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia. Lo bueno es que el pueblo de México está muy informado, muy informado. Entonces están diciendo que hay autoritarismo porque el pueblo va a elegir al Poder Judicial. O sea, imagínense la contradicción. Pues que no democracia es el gobierno del pueblo. Bueno, eso lo dijo Lincoln. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces el pueblo ahora va a elegir a su poder judicial, pero eso no es democracia, porque para ellos la democracia es la de unos cuantos. El pueblo no es sabio, el pueblo no conoce, el pueblo no puede decidir quién va a ser su ministro, porque imagínense que un pobre vote. No, eso no es democracia. O sea, se regresaron al tiempo ancestral. Entonces, están buscando un vocero, imagínense. Zedillo como vocero. ¿Qué más dónde vive Zedillo? Hace muchos años que no vive en México, ¿no? Digo por ser expresidente, porque bueno, como decimos, hay muchos mexicanos que no viven en México, pero él tomó la decisión de ya no vivir en nuestro país, como muchos otros expresidentes. Entonces, es muy contradictoria, fíjense, ¿no? Ley censura ahora la ley de telecomunicación. Bueno, se basan en un artículo que ya dije que si no es la intención censurar a las plataformas, ni mucho menos. Que si se malentiende ese artículo, que se quite, que no hay ningún problema. Pero siguen. Pero es que quieren censurar las plataformas, quieren censurarlas. Que escuchen la mañanera a ver si se enteran un poquito de lo que decimos aquí. Entonces, nosotros, nuestro movimiento, nuestra historia está marcada por la lucha por la democracia. Esa es nuestra historia, no es la historia de ellos. Ellos validaron el fraude de Salinas de Gortari, ellos validaron el fraude de Calderón. Estos comentócratas, estos expresidentes, estos intelectuales, PRIAN, ellos validaron actuar contra el pueblo de México en el fraude del 88, en el fraude del 2006, validaron la compra masiva de votos del 2012. Ellos nunca han estado a favor de la democracia. Si ellos participan cerca del gobierno, entonces es democrático, pero a ellos no les importa el pueblo. Nosotros surgimos luchando por la democracia, en las universidades, en los sindicatos, la democracia electoral, que no hubiera fraudes. 2 veces cometieron fraude contra el presidente López Obrador, hasta la tercera que pudo ser reconocido el triunfo porque fue abrumador. 500 militantes de hace tiempo asesinados por luchar por la democracia. Mucha gente asesinada por luchar por la democracia. Pero ahora resulta que Zedillo es el vocero de la democracia. No. Pues ahí está, mi querida familia, esto que le respondió la presidenta Claudia Sheinbaum. Con esto nosotros llegamos al final de nuestro video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Comparte este video para que llegue a muchas más personas. Déjanos tus opiniones y dudas en la caja de comentarios y síguenos en nuestras redes sociales.